Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Jueces capítulo 4. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Eterno, por este día, por un día más de vida y de salud. Gracias por ese cielo maravilloso que nos das, Padre, que a veces estamos tan acostumbrados a vivir, a respirar, a ver ese cielo tan maravilloso que nos das, que nos olvidamos que cada día está lleno de tus milagros, Padre, porque gracias a ti tenemos ese maravilloso cielo. Gracias a ti el día de hoy podemos respirar. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones, Padre. Perdónanos, por favor, y guíanos y ayúdanos con tu Espíritu Santo. Guíanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Antes de empezar con nuestra maravillosa recopilación, ¿verdad? Quería leerles un poquito más hablar un poquito más acerca de este libro de Jueces que tenía que haber hecho en el capítulo número 1. Pero bueno, estamos ya en el capítulo número 4. ¿Quién escribió este libro de Jueces? Pues fue el profeta Samuel. Samuel escribió el libro de Jueces y lo terminó alrededor del año 1100 antes de nuestra era. Este libro abarca un periodo de 330 años. ¿Se imaginan? Aproximadamente desde 1450 hasta 1120 antes de nuestra era. Este libro cuenta la historia de los jueces. Por eso se llama el libro de Jueces, ¿verdad? Entonces cuenta la historia acerca de los jueces de Israel, quienes fueron hombres que Jehová utilizó para liberar a su pueblo, ¿verdad? Cada vez que el pueblo se veía agobiado, angustiado, pues oraba a Jehová y como siempre, nuestro Padre en su infinito amor estaba ahí para ayudarlos, pese a que ellos se portaban a veces tan mal, ¿verdad? Pero Dios siempre los perdonaba, siempre y cuando ellos se arrepintieran de corazón y pidieran ayuda, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando Jehová mandaba a sus jueces para que, ¿cómo se llama? Liberaran a su pueblo de quienes lo oprimían en ese tiempo. Digo que en ese tiempo porque como sabemos son 330 años, por lo tanto, hubo momentos donde el pueblo se alejaba de Dios, luego clamaba y Jehová los ayudaba. Durante este periodo hubo 12 jueces. Estos 12 jueces fueron Otniel, que es el primero, quien es el sobrino de Caleb. Luego Ahud, algunos le dicen Ehud, Sangar, Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Itzon, Elón, Abdón y Sansón, que es el más conocido entre todos nosotros, ¿verdad? Entonces fueron 12 los jueces que Jehová mandó cada vez que el pueblo lo necesitaba y cada vez que el pueblo lo pedía, cada vez que se daba cuenta de que sin Jehová su vida era un caos. Recién ahí cuando pedían, Jehová les mandaba. Estos hombres, obviamente, estos jueces eran hombres de mucha fe, que lideraban y ayudaban al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero ellos reconocían que el auténtico líder y salvador de ellos era Jehová. Los jueces eran solo un instrumento de Jehová. Como sabemos, Jehová usa a los seres humanos para hacer su voluntad, así como el día de hoy Él nos usa a nosotros para hacer su voluntad. ¿Qué debemos hacer? Simplemente ser obedientes a su palabra. Y Él verá nuestro corazón y nos usará de la manera que Él desee. Entonces, tenemos que tratar de estar siempre espiritualmente fuertes y preparados para cuando tengamos que hacer la voluntad de nuestro Padre, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros.
Solo debemos estar atentos a lo que Él desea, a lo que Él nos pide cada vez que leamos su palabra y obedecer. Entonces, este fue más o menos un pequeño resumen de lo que estamos aprendiendo acerca del libro de Jueces. Ahora, los primeros capítulos, como sabemos, hablamos un poco también de que todo ese tiempo fue un tiempo tranquilo mientras Josué estaba vivo. Pero cuando Josué murió, el pueblo otra vez se rebeló, ¿verdad? Después que toda esa generación había fallecido. Y en el capítulo número 2 vemos que un ángel les advirtió también que si ellos no obedecían a Jehová, pues iban a tener las consecuencias de sus propias acciones. Y ahora, a partir del capítulo 3, perdón, hacia el capítulo 6, 16 más o menos, hablan acerca de todos estos 12 jueces que ya les he mencionado. Entonces, ahora estamos en el capítulo 3, estuvimos con el juez Otoniel, y ahora en el capítulo número 4 hablamos acerca del juez Ahot, ¿verdad? Que después de la muerte de Ahot, el pueblo de Israel volvió a pecar contra Jehová. Esto es realmente muy triste, es muy lamentable, pero es bueno que nosotros veamos lo que humanos como nosotros hicieron y las consecuencias de sus acciones por alejarse de Dios. Entonces vemos que durante el tiempo de Josué y de todas esas generaciones, ellos adoraban y alababan a Dios y estaban haciendo todo momento la voluntad de Jehová. Lo ponían a Él sobre todas las cosas. Pero cuando esa generación murió, como vemos, Jehová mandó jueces. El primero fue Otoniel, el segundo fue Ahot. Y durante el tiempo que ellos vivían, el pueblo estaba bien. Pero una vez que ellos fallecían, otra vez el pueblo volvía a hacer cosas malas, ¿verdad? Se volvía a alejar de Dios. Entonces, cuando murió Ahot, el pueblo, como dice, volvió a pecar contra Jehová. Digo que es triste y lamentable porque como un pueblo que ve que Dios lo ama tanto, lo protege, lo cuida, le manda personas para que los guíen, eso no les queda en su corazón, eso no lo aplican, no lo pasan a sus hijos, no lo pasan de generaciones, el amor por Dios. Entonces, esto es algo porque algo estaba fallando. ¿Qué estaba fallando? Quizás fue eso, que no pasaban lo que ellos sentían, el amor a Dios, a sus hijos probablemente. O las mismas naciones que estaban alrededor influía demasiado, porque como sabemos, Jehová dijo, no se mezclen con otras naciones porque es peligroso. Si se mezclan, van a empezar a adorar ídolos, se van a alejar de mí. Entonces, eso Jehová no deseaba. Entonces, ellos comenzaron a hacer eso y es ahí donde vienen los problemas. Cuando uno comienza a hacer las cosas según nos parece y vamos alejándonos de Dios sin darnos cuenta. Entonces, ese es un peligro, porque el momento que nos demos cuenta, quizás ya sea demasiado tarde. Entonces, es importante que en todo momento pongamos a Dios primero y hagamos lo que Él nos dice. Él es el perfecto, Él es el sabio, Él es el Dios todopoderoso, Él es el que todo lo sabe, el que sabe las soluciones de nuestros problemas mucho antes que nosotros los tengamos. Entonces, no hay que cometer los mismos errores que este pueblo. Como dije, quizás fallaron en no inculcar ese amor a Jehová en sus hijos. Fallaron en no hacer la voluntad de Dios. Entonces, no hagamos que eso nos ocurra a nosotros. Pongamos a nuestro Dios sobre todas las cosas el día de hoy. Hagamos su voluntad por sobre todas las cosas. Antes de lo que nuestra familia nos dice, antes de lo que nosotros creemos, antes de lo que el mundo dice. Porque ¿quién es el mundo? El mundo está equivocado.
Nuestra familia también quizás esté equivocada. Yo quizás esté equivocada. Pero ¿quién es el perfecto? ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el que lo sabe todo? Pues Jehová. Entonces, mejor no pensemos mucho, no hagamos nuestras propias decisiones, sino simplemente sigamos el camino que Él desea que hagamos. Escuchemos y hagamos su voluntad. Pongamos en práctica lo que Él nos dice. Amémoslo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, e inculquemos ese amor a nuestros hijos. Enseñémosle ese amor a nuestros hijos para que el día que mañana ya no estemos en este mundo, creo que le dejamos la mayor herencia que uno puede dejar, que es el amor a Cristo Jesús, el amor a Dios sobre todas las cosas, porque así sabemos que Dios siempre los va a cuidar y los va a proteger. Entonces, aprendamos de estos errores para no cometerlos. Entonces, no importa qué decisión sea, pequeña o grande, no tomemos la nuestra, sino hagamos lo que nuestro Padre nos dice. Entonces, durante 20 años hizo que la vida, dice el comandante, el jefe del ejército, dice, Jehová los entregó a manos de Javín, rey de Hazor en Canaán. ¿Quién era el comandante en jefe? Su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goim y tenía 900 carros de hierro. Durante 20 años, Javín, durante 20 años, hizo que la vida fuera insoportable para los israelitas. Es fácil decir la palabra insoportable, pero vivirla, sentirla, sufrir, padecer esos días, porque no es un minuto, un segundo y ya pasó. Son días de dolor, semanas, años de sufrimiento, que es algo que a nuestro Padre le desagrada por completo. Él desea vernos felices. Pero ¿qué pasa? Nuestras malas decisiones, creernos superior a Dios, creernos que nosotros somos más inteligentes, que podemos tomar nuestras propias decisiones. No pasa nada, me caso con esa mujer y yo decido lo que hago. Yo no me voy a alejar de Dios, voy a hacer las cosas como siempre las hago. Mentira. Si Dios nos dice, no te mezcles con ese pueblo, no te cases con esas personas, porque corres riesgo. Él es el que sabe. Y nosotros debemos obedecer. Entonces muchos de ellos no hicieron caso y comenzaron a adorar ídolos. Estatuas de hierro, de barro. Comenzaron a leerse las cartas, a ver qué me dice el futuro. El futuro está en manos de Dios. No está ni siquiera en nuestras manos. Pero ¿quién está siempre ahí? El diablo, el demonio, la serpiente, buscando el momento para poder atraerte, para poder jalarte, buscando esos momentos de debilidad donde pueda entrar en ti, donde pueda decir, mira, esto es bonito, esto es agradable. Porque Él sabe cómo puede agarrarte, sabe dónde puede jalarte. Entonces, en esos momentos de debilidad es justamente donde más debemos orar, es donde más fuertes debemos estar y no ser débiles, debemos ser fuertes y esa fortaleza nos la da Dios. Si nosotros oramos y le pedimos, Él está siempre ahí esperando por cada uno de nosotros, porque Él nos ama. Él no desea vernos sufriendo, Él desea vernos felices. ¿Y cómo podemos hacerlo? Simplemente siendo obedientes y aplicando sus enseñanzas, aprenderemos a ver el mundo diferente y a ser más felices hasta la llegada de Cristo Jesús. Entonces, por sus propias decisiones, ellos comenzaron a adorar ídolos, a alejarse de Dios, y entonces llegaron a manos del rey Javín, quien por 20 años les hacía la vida insoportable. Hasta que, ¿qué pasó? Hasta que finalmente, ya cuando el pueblo no aguantaba más, no soportaba más el dolor, el sufrimiento,
recién se acordaron que hay un Dios todopoderoso. ¿Por qué tienen que esperar tanto? ¿Por qué tienen que pasar esos momentos difíciles para recién acordarse que hay un Dios que los ama? Basta mirar al cielo. ¿Quién creen que crea el cielo y los hace respirar todos los días? A veces somos tan ingratos de verdad que nos olvidamos que si estamos respirando, si estoy hablando hoy día, los puedo ver, es gracias a Él, a ese Dios todopoderoso, al Dios de Abraham, de Jacob, a ese Dios que abrió mares, que hizo llover fuego, ese Dios que rescató a David, que protegió, que cuidó, ese Dios que rescató a Daniel de los leones. Ese es el mismo Dios que el día de hoy nos ama, nos protege y nos pide que nos acerquemos a Él, que hagamos su voluntad, que lo pongamos primero, que no esperemos 20 años o toda una vida para recién darnos cuenta que sin Él nuestra vida no tiene sentido, que sin Él no podríamos ni respirar. Y si estamos aquí es gracias a Él, por Él y para Él. Entonces, después de estos 20 años, finalmente Israel se dio cuenta, ¿verdad? Finalmente. Y rogó a Dios que le diera ayuda. Rogaron, suplicaron, pidieron perdón por sus pecados, por sus faltas. Se humillaron en la tierra y dijeron al Dios Todopoderoso, perdónanos y ayúdanos, porque nos damos cuenta que sin ti no somos nada. Ya no soportamos más, ya no aguantamos más. ¿Y qué hizo nuestro Dios? Dijo, bueno, sigan sufriendo sus decisiones. No. Nuestro Padre en su infinita misericordia mandó un juez para que los ayudara. Y esta vez mandó a un juez que fue una mujer. Esta mujer se llamaba Débora. Débora fue una profetisa de Lapidón y ella celebraba audiencias en un lugar que ahora se conoce con el nombre de Palmera de Débora, entre Ramá y Betel. Entonces, ella era una profetisa. Obviamente, hacía la voluntad de Jehová y Dios la escogió a ella para que pueda, cuidar a su pueblo. Entonces, Jehová habló con Débora y le dijo que llamara a Barak porque él iba a hacer que Barak destruyera al rey. Entonces le dijo, un día Débora citó a Barak, quien era hijo de Abonam, que vivía en Cedes, en la tierra de Neftalí, y le dijo, Barak, como sabemos, era un líder de Israel. Entonces Débora lo mandó a llamar y le dijo, Jehová Dios de Israel te manda que movilices 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Llévalos hasta el monte Tabor para ofrecer batalla a Jabín y a su poderoso ejército con todos sus carros que están al mando del general Sísara. Entonces Sísara era el general del ejército. Entonces Débora cumplió con lo que tenía que decirle. Ahora, ¿qué respondió Barak? Dijo, no sé, tengo que pensarlo, habría que analizarlo porque son muchos, tienen carros. No, simplemente obedeció porque era un hombre de fe. Por algo Jehová lo estaba usando también a él para poder derrotar al ejército de Sísara. Entonces él dijo, ok, inmediatamente, está bien, les dijo. Porque también ella le dijo, Jehová dice, yo los conduciré hasta el río Sison y ahí los derrotarás. Jehová le estaba diciendo claramente que él iba a estar adelante, que él iba a estar con ellos y que los iba a destruir. Entonces, él dijo inmediatamente, muy bien, contestó. Pero le dijo, si vas conmigo, le dijo Barak a Débora,
voy, pero si vas conmigo. Y ella le dijo, está bien, iré contigo. Pero le dijo algo, iré contigo, pero te advierto que el honor de vencer a Sísara será de una mujer y no tuyo. Entonces ellos ya sabían, Débora ya sabía y él también lo que iba a pasar más adelante, ¿verdad? Que el honor de vencer a Sísara, al comandante, al general, no iba a ser de él, sino de una mujer. ¿Cómo era eso posible si estaban en la guerra? ¿No lo podía simplemente matar? Pues no. Todo está en las manos de Dios. Es Él el que decide dónde, cuándo y cómo y en qué circunstancias. Por eso los deseos que a veces nosotros pidamos, lo que pidamos a Dios, pidamos lo que al final Él sea el que decida lo que es mejor para nosotros, porque solo Él lo sabe. Entonces, así fue. El Císara dice, el general Sísara supo que Barak estaba acampando en el monte Tabor, tal como Débora le había dicho que vaya hacia allá. Al saber esto, Sísara pues movilizó todo su ejército y se fue. Débora le dijo a Barak, ahora es el momento de entrar en acción. Jehová nos dirige. Él ya ha entregado a Sísara en tus manos. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero ellos no dudaban. Barak no dudaba. Él confiaba porque tenía fe y creía en Jehová. Por algo Jehová lo estaba usando también. Entonces, todas estas personas, Débora y Barak, eran personas de fe. Eran personas que amaban a Dios, que lo ponían sobre todas las cosas, que tenían una fe fuerte, que esa es la fe que Dios desea que el día de hoy tengamos también nosotros, que pongamos nuestra vida en sus manos y que confiemos en Él y que Él sea quien la dirija. Entonces Barak lanzó a sus 10,000 hombres a la batalla y Jehová hizo que el pánico entrara en el enemigo, entre los soldados como en los que conducían los carros, y Sísara saltó de su carro y escapó corriendo. ¿Pueden creer? Un ejército enorme de carros y caballos. Pero ¿qué es eso en comparación al poder de nuestro Padre, verdad? No es nada. Igual nuestros problemas y circunstancias en las que vivimos no son nada en comparación a nuestro Padre. No perdamos la fe. Seamos siempre fuertes y confiemos en que las circunstancias en las que estamos viviendo ya van a pasar y que todos son etapas de aprendizaje. Pero pongamos a Dios primero sobre todas las cosas y dejemos que Él nos siga guiando, que Él nos guíe la vida, que Él guíe nuestros pasos. Entonces Barak y sus hombres persiguieron a sus enemigos y a los carros hasta Haroset Goim, hasta que todo el ejército de Sísara fue destruido. Increíble. Pero como sabemos, lo que es imposible para el ser humano, para Jehová no hay nada imposible. Y Él ya lo había dicho y así se cumplió. Porque todo lo que nuestro Padre nos dice se cumple. Todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos promete es realidad. Así como sabemos que Jesús iba a venir, Jesús vino y se cumplió. Ahora sabemos que Jesús regresará y que seremos juzgados. Así será. Y eso no es una historieta, no es un cuento, es una leyenda, lo que será o no será. No, tan cierto como tú estás escuchando esto y como que yo estoy aquí hablando. Jesús va a regresar y por eso tenemos que estar listos, porque cada día que pasa estamos más cerca a ese día. Entonces, Él va a separar las ovejitas de las cabras. ¿Qué deseamos ser nosotros? Pues pongámonos a trabajar en lo que deseamos cada día. Ni un solo hombre quedó vivo
Mientras tanto, Sísera había escapado a refugiarse en la tienda de Jael, esposa de Eber, porque había un pacto de ayuda mutua entre el rey Jabín, Hazor y el clan de Eber. Entonces, Sísera escapó y entró a la tienda de esta mujer llamada Jael. Entonces Jael salió a encontrar a Sísera y le dijo: entra a mi tienda, Señor, estarás a salvo bajo nuestra protección, no tengas miedo. Él entró en la tienda y ella lo cubrió con una frazada. Entonces, luego dice, él le pidió agua y ella le dio leche. Y le dijo, si alguien viene buscándome, dile que no hay nadie aquí. Pero recordemos que Dios usa a los seres humanos para hacer su voluntad. ¿Qué pasó? Entonces Jael tomó una aguda estaca de rienda y un mazo, y acercándose silenciosamente a donde él dormía profundamente, donde Sísara estaba durmiendo, ya que probablemente estaba muy cansado, le clavó la estaca en las sienes, le atravesó la cabeza y se le encajó en el suelo, y así murió. Para todos será wow, ¿no? Incluye para mí, wow, ¿cómo una mujer puede hacer eso? Pero recordemos que ella no estaba actuando por sí misma. Ella estaba actuando porque Jehová había puesto eso en su corazón. Ella solo estaba obedeciendo a Dios, porque esa iba a ser la manera que Sísara iba a morir. Débora lo dijo, él morirá a manos de una mujer. Y pues fue justamente esta mujer la que mató a Sísara, ¿verdad? Fue esta mujer la que mató a Sísara. Entonces, no es que ella haya actuado por su cuenta, sino que estaba obedeciendo los designios de Dios. Dios puso eso en su corazón y ella solo estaba haciendo la voluntad de Él, porque así estaba escrito, así tenía que ser. Dios lo había dicho y así tenía que suceder. Entonces, ese día Jehová subyugó al rey Jabín de Canaán ante Israel, y desde ese día en adelante Israel se fortaleció cada vez más contra el rey Jabín, hasta que él y todo su pueblo fueron destruidos. A medida que pasaba el tiempo, Israel, el pueblo, se volvía más fuerte y al final pudieron destruir al rey Jabín. Todo gracias a quién? A Jehová. Ellos aprendieron su lección, pusieron a Dios primero y Dios se encargó de que ellos pudieran destruir al rey Jabín. Pero si no ponen a Dios primero y hacen las cosas como les parezca, es donde seguirán los sufrimientos. Entonces, ¿qué deseamos nosotros en nuestra vida? ¿Deseamos hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Deseamos hacer lo que Él nos dice y guiarnos de su palabra? ¿O deseamos hacer las cosas como nosotros queremos, asumiendo las consecuencias de nuestros actos? Pensemos, analicemos, meditemos y oremos mucho para que sea el Espíritu Santo, para que sea Dios mismo quien nos guíe a tomar la mejor decisión y, como siempre, hacer su voluntad y no la nuestra. Que tengan un hermoso día, amigos.